Saludos desde la plataforma de ARS Futuro. Les saluda Miguel Rivera. Desde ya están todos convocados a recibir el contenido de este tiempo. Tiempo de pandemia, tiempo de estrés, tiempo duelo, tiempo de familia. Y cuando hablo de familia, impacto de forma directa a la sociedad en su contexto más amplio. Por eso me hago acompañar de la doctora Mircia Pacheco, quien es médico, psiquiatra, terapeuta de familia, con una dilatada y exitosa carrera en el ámbito profesional. Y creo que una digna representante de lo que significa psiquiatría. Psiquiatría es la ciencia más humana que hay y también la más científica de la humanidad. Por eso es un gusto tenerte esta noche, doctora Pacheco. Bienvenida al programa. Muchas gracias, doctor Rivera. Gracias a ARS Futuro por invitarnos y por abrir este espacio tan importante para hablar acerca del estrés, qué es el estrés, cómo afecta el estrés durante la pandemia y el duelo que ocasiona esta situación del COVID-19. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo en contexto, a ver si se puede hacer algún marco teórico que nos ayude a comprender lo que es el estrés. Por ejemplo, sabemos que el sistema nervioso simpático nos dice, corre, vuela o enfréntate. Pero el parasimpático nos dice, espérate, cálmate, relájate. Y el sistema nervioso central, que no actúa como bloque, sino que actúa con conexiones, neurotransmisores, pero también el receptor de los glucocorticoides. Y los glucocorticoides pues comienzan a disparar conjuntamente con el cortisol, adrenalina y noradrenalina, todo esto que nos hace ponernos como en estrés. Y el estrés tiene una prima, esa prima del estrés, la ansiedad. ¿Cómo podemos construir ese marco teórico en tiempos de pandemia para definir el estrés? Así mismo es, las personas suelen decir, estoy estresada, esto me causa estrés, y siempre se visualiza el estrés como algo negativo, pero el estrés es un sistema que nos protege, es el sistema de nuestro organismo que tiene millones de años evolucionando y perfeccionándose para que nosotros tengamos esa maravillosa maquinaria que es el cerebro y toda la economía de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a una situación de alarma, pues participan estructuras cerebrales que están en la base del cerebro, como son el hipotálamo y la hipófisis. Ellas elaboran sustancias que mandan mensajes a las suprarrenales. Por eso se llaman eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Las suprarrenales son unas pequeñas glándulas que están colocadas encima del riñón, por eso su nombre, suprarrenales. Entonces, eso ocurre a través de sustancias que nos van a despertar. Imagínense que ustedes están en un centro comercial y de repente suena un tiroteo. ¿Qué va a pasar con usted? Lo primero que usted tiene una reacción de que usted se paraliza. Sus ojos se dilatan, sus músculos se preparan para buscar un sitio seguro y para eso usted necesita energía. Entonces, toda esa energía se la va a dar el flujo de sangre porque su corazón comienza a latir más rápido justo para llevar sangre a los músculos y preparar sus articulaciones para correr, sus ojos, todos sus sentidos se van a poner, se van a multiplicar, se van a poner en alerta porque usted tiene que ubicar de dónde viene esa amenaza, ya sea un tiroteo, un fuego, una persona que levante la voz como de forma agresiva. Y si se fija, ese es un mecanismo de defensa que está puesto allí para defender la integridad de nuestro organismo, para buscarnos seguridad. Y en el tiempo primitivo, pues le servía al hombre justamente para salir a cazar y enfrentarse a las bestias, a los animales, y entonces ponerse también igual en resguardo, que ha ido evolucionando. Es una reacción
normal, un sistema de nuestro organismo. Pero ¿qué ocurre con el ser humano? Y es que los animales también tienen reacciones de defensa, pero en ellos esas reacciones solamente se manifiestan ante estímulos externos. Cuando su anatomía, cuando su seguridad se ve amenazada, usted se pone a ver un documental de los animales y va a ver que todos ellos o se meten en su conchita o adoptan colores o brincan, saltan, huyen, pero en el hombre, además de tener lo que se llaman estresores, que son las amenazas externas, además de eso, también el hombre tiene un mundo interno tan rico que el organismo también responde a estresores internos. Y yo le digo a mis estudiantes, eso es pregunta de examen, siempre pueden haber estresores externos como estresores internos, que es lo que ocasiona la respuesta. Y como tú bien me señalabas, hay sustancias que median esa respuesta. Por un lado está el sistema neuroendocrino y por el otro lado está el sistema neurovegetativo, que entonces va a ir a través de la médula espinal y va a producir que los ganglios que están en la médula, ustedes saben que por cada vértebra salen cordones nerviosos que van a los organismos. Entonces ellos son los que los inervan y le dan corriente. La vida vegetativa, la vida, o sea, no mediamos que el corazón lata o no lata, el corazón está latiendo, pues ese sistema nervioso autónomo es el que produce eso. Sin embargo, cuando estamos frente a un estresor, pues se va a acelerar a través de sustancias que están mediadas, como la adrenalina y noradrenalina. Y por el otro lado está el cortisol plasmático, que nosotros ya pues podemos medirlo. Luego, pasado la amenaza, el organismo recupera su tranquilidad, recupera sus constancias vitales, porque fíjense, ¿qué es lo que se altera cuando hay una amenaza? La respiración. Comenzamos a respirar más rápido y porque así llevamos más oxígeno a nuestro torrente sanguíneo, el corazón late más rápido para llevar más sangre a los tejidos, los músculos se preparan, aumenta la glucosa, aumenta el glucagón para dar más energía a los músculos y nosotros podamos salir huyendo. Pero ¿qué pasa cuando esa amenaza viene desde adentro? Porque el ser humano tiene un mundo, millones de años evolucionado, un mundo interno. Entonces, ocurre que a veces el organismo responde igual. Imagínense que hay estresores que son agudos, que pasan en el momento y cuando pasa el estímulo, pues usted se tranquiliza. A veces le mandan a uno, los amigos chistosos de uno, le mandan unos videitos que aparece una escena tranquila y de repente a usted le brinca una culebra o le brinca una bruja y usted salta, usted reacciona, usted ve, ahí está usted reaccionando de manera aguda, pero otras veces hay estresores que son más constantes, que están más presentes en su vida, como por ejemplo las presiones de trabajo, cuando el trabajo es muy exigente, hay estresores cuando los estudiantes en los exámenes, eso vamos a explicar un poco más adelante, pero queremos que ustedes sepan que hay diferentes manifestaciones delante de los estímulos estresores. El estrés no siempre es malo. No sé si podemos ir mirando las imágenes, algunas que trajimos para apoyarnos, para que nuestros amigos que nos están Ahí viendo. vamos a hablar del distrés y lo que tiene que el eustrés, que también hay uno positivo y hay otro negativo. Así mismo es. Entonces, hablando ya de las generalidades, es bueno saber que hay manifestaciones dentro del estrés que afectan los síntomas. Hay manifestaciones sintomáticas, eso es como el dolor de cabeza, como la gastritis, que muchas personas que tienen úlcera o hasta sangrado por úlcera, sangrado gastrointestinal,
Algunas personas se le pueden caer el pelo y le salen unas manifestaciones dermatológicas que hablábamos días pasados con nuestra amiga la doctora Barrio, como son la alopecia areata o manchas en la piel, el acné en los jóvenes, o, y dependiendo del órgano Pero blanco, el órgano blanco. no, pero en esa dirección te iba a decir que si pudiera englobar, acuérdate que el estrés no se produce si no hay un factor patológico. Si no hay un factor patológico, no hay estrés, pero también está la condicionante genética, que tiene que ver mucho Sí, con el estrés. El estrés afecta el sistema inmunológico. También el sí, estrés puede producir cáncer. Por ejemplo, está comprobado que en el hombre el estrés dispara el antígeno prostático, que se conoce como PSA, y sí. aumenta los niveles de testosterona por igual. Y yo quería preguntar, ¿cómo podría afectar esta tríada que tiene que ver estrés, eh, COVID-19 y depresión? Sí, eso, entrando ya en lo que tiene que ver con el COVID-19, el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, se trata de un estresor que abarca toda la humanidad, que abarca todo el mundo, por eso se llama pandemia. El prefijo pan significa todo. Entonces es una epidemia que arropa todo el globo terráqueo y es una epidemia que las personas lo sienten como algo que les puede ocasionar dolor, enfermedad y muerte. Fíjense que entonces está ubicado dentro de la clasificación de los estresores como un estresor externo, pero es un estresor agudo porque es algo que ha aparecido de repente, pero además es un estresor grave, es un estresor que está cubriendo a todos porque algunas veces una persona puede manifestar un estrés y otros no, y quizás los que no lo tienen pueden apoyar a los demás, pero en este caso la respuesta al estrés va a depender de diversos factores, como por ejemplo de la constitución previa, como tú mencionabas, la parte genética, porque hay algo importante, se ha medido en clínicas neurofisiológicas que el estrés afecta a las personas desde antes del nacimiento. Por eso nosotros cuando hacemos historia clínica indagamos cuáles fueron las condiciones en que esa persona fue concebida y cómo cursó el embarazo de la madre. Porque aunque las personas a veces lo duden, pero sí, una madre que sufrió abuso, que sufrió violencia, que sufrió carencias, ese bebé va a recibir todo ese mensaje de estrés, y ese estrés, señores, lo va a acompañar probablemente durante toda su vida. Entonces, el COVID ha venido a ser un estresor agudo porque se ha presentado de forma súbita, apenas de repente en unos meses dijeron, en Wuhan, una provincia china, surgió una enfermedad que la gente se cae muerta y comenzamos a ver los videos y todos comenzamos a recibir este bombardeo de información y comenzamos a asustarnos. La verdad es que todo el mundo, nadie puede decir que no le impresionó, nadie puede decir que se escapó a ese estrés. Entonces ocurre luego, empezaron a ver más definición en cuanto a las personas que afectaba, inicialmente cómo ocurrió en Europa, en Italia, Francia, España, que fue terrible porque todavía se estaba conociendo, era una enfermedad nueva y habían miles de enfermos y se hablaban de los pacientes que iban al cuidado intensivo, el sistema sanitario estaba desbordado, que no había suficientes camillas, y fíjate que pasados los meses, pues las personas han ido un poco disminuyendo, yo diría casi que el miedo inicial que ocurrió durante la pandemia, pero también están las personas que sí han manifestado, que sí han tenido la enfermedad en sí. Esas personas han estado padeciendo el estresor por la enfermedad,
el temor a la muerte, pero también la soledad, porque al diagnosticar a una persona con COVID, pues lo aíslan. Si la enfermedad es leve, pues lo aíslan en sus residencias, pero si es más grave y el paciente va a un internamiento, los familiares no tienen acceso a ese paciente y es probable que ese aislamiento, esa desafrentación de los cuidados familiares, pues le produzca una baja también en su defensa. Y recuerden que en un momento, como no se sabía, se pensaban que era solamente una neumonía, pues pensaban que solamente tratando la neumonía el paciente iba a salir, pero también fíjense que el estrés, tú lo mencionaste, produce el aumento de los glucocorticoides y una tormenta de las citoquinas, que eso tiene Claro, que ver directamente con los factores estrés, porque el cuerpo desarrolla. Entonces, esa tormenta de citoquina hace que la inmunidad del paciente caiga. Entonces, fíjense que es algo totalmente grave lo que está ocurriendo, pero luego vienen otras consecuencias, que es la mortalidad, que me imagino que más adelante vamos a entrar a explicar esta fase. O sea, está la fase de la información, de que viene algo terrible y luego que llegó esto y entonces, por otro lado, están las medidas que son del confinamiento. Todo el mundo en sus casas inicialmente, porque es algo que no conocemos, de lo que nos tenemos que defender. Es algo nuevo para todo el mundo. Estamos en la casa, los trabajos se están haciendo muchas veces remoto. Las personas, los padres que tienen niños pequeños han estado con los niños en la casa y además de hacer el trabajo, también los niños están recibiendo las clases online y muchas de las personas pues no tienen la ayuda en la casa que solemos tener, que es muy valiosa, que hay que darle su lugar, pero entonces no tenemos la ayuda en la casa de las personas que nos ayudan. Estamos nosotros mismos en la casa, más están los niños en la casa y no podemos acudir a nuestros grupos de apoyo, nada más que a través del internet. Y gracias a Dios de que que el existe esta internet, plataforma. gracias a Dios de que las plataformas existen de alguna manera, también las personas han podido seguir trabajando, pero también fíjate, Miguel y todas las personas que nos están acompañando en esta comunicación patrocinada por el Futuro ARS, y es que también existe la amenaza del daño a la economía. O sea, las personas también temen que no van a conservar sus puestos de trabajo, también temen las personas que qué va a pasar. Es como un aspecto de Una incertidumbre, incertidumbre, una incertidumbre. incertidumbre hacia el futuro y todavía no es que hayamos salido completamente de la amenaza, sino que la estamos viviendo, estamos amenazando, la han dividido por etapas, pero realmente existe todavía una cierta incertidumbre. Tú sabes que el estrés define como tal a mediados del siglo XX. Recuerda que después que se definió el estrés en ese tiempo, se comenzó a hablar que sería la enfermedad del siglo XXI. Y fíjate, paradoja, en el siglo XX se hacían muchos seminarios de estrés, sobre todo del trabajo. Pero ahora, en el siglo XXI, también se habla del teletrabajo, que también pudiera comenzar a producir estrés, porque el estrés en el trabajo no es más que a veces tu incapacidad, tu indecisión, que tú no sabes si tienes o puedes, y ahí se te mete ese estresor. Ahora, lógicamente, con la plataforma como estamos hablando, es muy probable que el teletrabajo se quede definitivamente, ahora en el siglo XXI. Es Sí, decir, y que también fíjate vamos a que vivir eso. los que están en teletrabajo me comunican, doctora, ahora yo estoy trabajando más, porque antes yo salía de la casa, iba al trabajo, tenía contacto con los compañeros de trabajo, hacían equipo o cada uno trabajaba en individual, pero
también hay una riqueza de la comunicación interpersonal. Ahora está la comunicación interpersonal, pero mucha gente me dice que ahora están trabajando más. Antes trabajaban 8 horas, ahora trabajan muchas veces un horario hasta más extendido. Y encima tienen que estar con las tareas de los niños y con las cosas de la casa, si te pones a ver. Tú sabes que Sigmund Freud decía que en la final de su vida, decía Freud, que prefería vivir con estrés que no con su sistema nervioso central deteriorado. Eso decía Freud cuando quería Sí, llegar al final de la vida. sí, So, vamos a ver otra de las láminas que nosotros le trajimos para compartir con ustedes, para poder explicarles. Bueno, más o menos hemos estado hablando acerca de esta lámina de apoyo que trajimos, de que la pandemia, señores, y el estrés en la pandemia afecta a todos. Imagínense también hasta desde las autoridades que tienen que gestionar qué cosas hacer, hasta los equipos sanitarios, entiéndase, nosotros los médicos, las enfermeras, los camilleros, los equipos de soporte que han tenido una gran cuota de contagio también ellos mismos y mucho temor a cuando van al hospital y vuelven a la casa y tienen que estar ahí con sus familias. Entonces, ahí el estrés realmente es algo como para tomarlo en cuenta, porque la respuesta inmunológica está mediada en parte también por el estrés. yo quisiera, Pacheco, que antes de que continuáramos, y ahora a mí me gustaría que tocáramos la parte, yo digo, más cándida de la familia, la candidez del inocente, del niño, la sonrisa tierna. Y sería bueno que tú nos ayudaras a comprender cómo reconocer trastornos de depresión y ansiedad en niños relacionados al confinamiento, que ahora están más en la casa, no quieren Claro. salir. Bueno, vamos a apoyarnos de la siguiente vista. Ya esa más o menos la vimos porque, bueno, ahí estamos mirando una persona que está estresada en el trabajo, digamos, porque muchas veces le ponen muchas tareas en el trabajo y no hay tiempo para cumplirlo. Y ahí ella está en lo que tú mencionabas que era el estrés malo o el Bueno, diestrés. Y vamos a ver una próxima. Mira, lo que decíamos acerca del confinamiento, esto ha venido a cambiar completamente la vida nuestra, porque muchas veces las familias salían todos, tenían horarios fuera, pero el confinamiento va produciendo un efecto de desaferentación, de desenchufe, familias que teníamos meses que no veíamos, por ejemplo, los abuelos teníamos meses que no veíamos a nuestros niños, los hijos, adultos a veces, por proteger a nuestros padres, pues tampoco hemos querido estar yendo mucho para allá porque tenemos miedo de nosotros contagiarlos a ellos y perderlos a ellos. Entonces, el confinamiento en sí también eleva los estresores, también nos hace más susceptibles de que nuestro sistema inmunológico se afecte a través de, o sea, si tú te pones a ver, es una consecuencia indirecta del SARS-CoV-19, el claro, se confinamiento. lo ha llegado por el COVID. Ujú. Y hay muchas personas que previamente tenían trastornos preexistentes de salud mental, que ahora con el COVID pues se han incrementado, se han aumentado por un lado por el encierro y por otro lado porque a veces no han tenido acceso a los medicamentos de lo que ellos están necesitando para manejar sus enfermedades. Igual al conflicto de pareja también, por igual. La violencia, por mencionar muchas situaciones que nosotros hemos visto, los trastornos de pánico, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos, sobre todo los trastornos del sueño, doctor Rivera, es algo que se ha manifestado muchísimo, aún en personas que no solían tener ningún tipo de trastorno previamente. No, desde luego, el confinamiento cambió la vida completamente. Y hacerlo con... Vamos. Sí, continúa. Y vamos a ver otra imagen que traje. Bueno, aquí más o menos esto es lo que mencionábamos acerca de las vías por las que el estrés puede causar
alteraciones o daños en nuestro organismo, recordando que esto se va a manifestar ya cuando el estrés es permanente, es más constante, ahí se van dañando, fíjese, ahí se va a producir alteraciones en el estómago que pueden salir úlcera gástrica, alteraciones en la piel, alteraciones a nivel hepático, sobre todo, por También ejemplo, algún tipo de cáncer también sale. también, sí, cuando hay estresores crónicos que no son bien manejados largamente, pues hasta el cáncer puede ser producido por el estrés, incide el estrés. Y mira, en la gráfica de al lado, en donde está el estrés, fíjese, el estrés es importante, todos tenemos estrés cuando tenemos que entregar algún trabajo y nosotros no planificamos bien, eso no, el estrés nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo y a hacerlo bien. Y fíjese que va, en la medida que va aumentando ese estrés, el estrés, el estrés, bueno, el rendimiento de nosotros va mejorando. Los estudiantes para los exámenes, nosotros hemos tenido casos de niños que durante el año escolar no, por dejadez, no se interesan mucho y a última hora sacan de abajo. Claro. Nos oye, Pacheco, que oigo que te quedaste un poquito tu micrófono. Doctora Pacheco, está escuchando aquí, por lo menos aquí era, mientras tú te repones, aquí está lo que habíamos dicho ahorita, el eustrés, que se supone que es el estrés positivo, y el distrés, que es el negativo. Y eso ayuda enormemente a que nosotros podamos hacer nuestra tarea cotidiana en la vida y podamos estar vivos. Porque sin ese motorcito, sin esa chispa, pues evidentemente, no me dice que no me escucho. Como estamos en vivo, no sé si ahí ya hemos vuelto, se escucha, me dice que me escucho muy bajito. Eh, realmente ahí creo, ahora me escucho mejor, ¿verdad? Qué bien. Lógicamente, en lo que la doctora Pacheco pueda entrar con Ok, nosotros, ya está con nosotros. sí, tuvimos un pequeño lapso ahí, cuestiones de Esto es en vivo. esto en vivo, cuestión de la tecnología. Pues vamos a seguir y mira, vamos a ver una imagen muy interesante que, a ver si, exactamente, mira, quería mostrarles esto porque es algo de lo que se está hablando muy recientemente y que es prácticamente novedoso para la mayoría de las personas. Fíjate que aquí aparece la célula y nuestro cuerpo tiene millones y millones de células, pero cada célula es un organismo particular que consta de sus propios cromosomas, nuestros 48 pares de cromosomas. Y tú ves que los cromosomas son como una X, ¿verdad? Y el cromosoma sexual masculino es una Y. Entonces, esos puntitos que nosotros vemos ahí, que esos puntitos rojos, es como el final, la tapita del cromosoma, pero eso es lo que lo protege. Eso es lo que le da una mayor duración de la vida del cromosoma. Y mira, donde aparecen las 4 láminas de los cromosomas, eso se llama telómero. Y eso lo descubrieron unas científicas estudiando justamente las mujeres que habían pasado por estrés crónico. Y mira, mientras más estrés tú tienes, esa partecita que evita que el cromosoma se destruya, lo protege. Mientras más estrés tiene, hace que el cromosoma se vaya disminuyendo y eso las personas, bien, que las personas que tienen una buena respuesta al estrés y tienen más longevidad, esa gente que tú dices, pero esa persona no se pone vieja, siempre está joven, porque tiene esos telómeros son más íntegros y están más largos, más alargados, mientras que la persona que tiene mucho estrés
las células, porque las células a veces se suicidan ellas mismas, se produce lo que se llama una apoptosis, y es que entonces el estrés causa este daño tisular, y aquí es donde ocurre la tormenta de citoquinas que tanto se menciona en el COVID-19, que puede ocurrir quizá cuando tú tienes un estrés muy grande, pero fíjense, eso es una prueba del daño que ocurre en el estrés dentro de tus cromosomas, dentro de tus células. Eso no es algo inventado, no es algo imaginario, es algo que ya está demostrado. Mira, ahí hay datos que me parecen sumamente interesantes, sobre todo lo que hablábamos de los cánceres. Ahí hay una oxigenación de las células y lógicamente al ver una oxidación de células, eso hablamos que puede ser cancerígeno. Así mismo. Igual en el tratamiento del estrés, se recomienda por lo menos 2 carcajadas diarias, porque eso libera endorfina. ¿Sabe que la gente que ríe, yo siempre he dicho que los amigos míos yo los elijo, el que no se ríe yo digo no puede ser amigo mío, porque Mira, de verdad que no. Eso es una de las cosas, si tú te pones a ver, los dominicanos tienden a tener un mecanismo de defensa del humor. Aquí la gente se ríe de sí misma, aquí la gente se ríe de todo, a cualquiera le sacan un meme, a cualquiera, pero señores, eso es un mecanismo de defensa, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie. Y como tú decías, se recomienda, mira, a la única persona que le han dado un premio Nobel de medicina fue a un señor que descubrió y él mismo se sanó de cáncer con la terapia de la risa. Señores, la la risoterapia. risoterapia, mire, usted puede poner unos videos chistosos todos los días, por lo menos, vea media hora y ríase a carcajada, y eso va a ser, eso le va a ayudar, eso va a ser como una medicina, porque lo va a ayudar a producir dopamina, lo va a ayudar a producir, que es la hormona del estrés, y le va a proteger. Vea, media hora de un programa que sea verdaderamente gracioso, como los bloopers que ponen, o esos programas de la cámara oculta, esas cosas, que sea un programa sano. Vea un programa y todo ese humor que nosotros que nos mandan a veces, esos chistecitos, eso es muy bueno para protegernos del Ayuda estrés. mucho, de verdad, y tú puedes tener Sí, la vida diferente. Por ejemplo, así es. yo viendo en Netflix la vida de Michelle Obama, me llamó mucho la atención de una persona que yo pienso que es exitosa, porque si toma la historia de Michelle Obama, ve de Sí. dónde viene, hija de esclavo. Ella, dentro del reportaje, ella elegía una música para el día. Decía, ¿qué música voy a elegir para escuchar hoy? Entonces, esa música que oía, pues le daba mayor energía. Siempre que se montaban en el vehículo que tenía, pues ella elegía un tipo de música. Todos esos son factores de protección. A mí me preocupa mucho cuando yo voy por la mañana a trabajar y se me para al lado un joven en un carro con una música que boom, 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 que No, no solo me mueve mi carro, digo, si eso es el mío, qué será el de él? Entonces, eso le puede aumentar los niveles de violencia a ese muchacho. claro que sí, porque de eso es lo que estás recibiendo. Igual cuando tú recibes, te pones a escuchar un programa que te deprime, pues tú sales deprimido del carro y eso lo refleja a tu alrededor. Yo Así es. realmente, lo digo públicamente, por oír poca noticia en la mañana, trato de oír música. ¿Por qué? Porque cuando uno oye eso, se involucra tanto que Eso tú va a vas y ser, sí, reproduces eso. esa es una ¿Cómo? de las recomendaciones. Esa es una de las recomendaciones, doctor Rivera. Así que le No, quería dejar esto para que ustedes se interesen y busquen y que les sea ¿verdad? De un estímulo, de decir, pero ¿qué es esto? Déjame ver qué son los telómeros, déjame cómo están mis telómeros. Esa gente que no se pone nunca viejo, señores, es que tiene los telómeros más largos. yo no quiero que al continuar todo esto trae consigo duelo, luto, del COVID, por ejemplo. Ya usted no puede ir Ujú. a despedir su ser querido. Y lógicamente me gustaría que tocara la clasificación del duelo,
y sobre todo porque la cantidad de muertos que tenemos por esta pandemia es bastante alta. ¿Cómo afectaría el duelo en estos pacientes con COVID? Y vamos a definir, si tú quieres, a grandes rasgos los tipos de duelo. Bueno, mira, antes de pasar al duelo, queríamos dar unas recomendaciones para manejar el estrés con relación al COVID, porque cuando hablamos de el estrés durante y luego después, pues vamos a ver esas recomendaciones antes de pasar al duelo, si te parece bien. No, porque lógicamente eso podría ir de la mano con eso que tú estás tomando, porque pudiéramos Sí, enlazarlo en el tratamiento, porque ahora sí. mismo en la pandemia hay una época de duelo, aunque tú sabes como terapeuta que el duelo en sí hace menos daño que la separación. La gente se estresa más con una separación que con un muerto, con una muerte. Por eso dicen con mucha razón que el viudo o la viuda alguien la sopla, ¿no? Entonces, cuando tú te separas, tú sientes, es estresante, te produce más estrés que la misma viudez. Y por eso quería que tocara porque está dentro. Bueno, si te parece, vamos al Y duelo y luego después, no, y después simplemente, regresamos. sí, simplemente era para que lo enfocara el duelo con relación al COVID, porque Sí, lo que pasa, precisamente creo que tenemos una otra imagen que tiene que pues ver con el duelo. continúa con el tratamiento entonces, y lo vemos después. Continúa con el tratamiento. Exacto. Bueno, Bueno, eh, póngame la anterior. Queremos, con relación al estrés durante el COVID, darle algunas recomendaciones. Y es mantener el optimismo ante los retos. Miren, este científico que estuvo, psiquiatra, que estuvo durante el Holocausto, escribió mucho acerca de cómo afrontar las dificultades. Ustedes saben que el Holocausto fue una época muy negra de la humanidad, en donde miles de judíos pues fueron llevados a las hogueras y a las cámaras de gas. Entonces, Viktor Frankl, que es un psiquiatra que vivió esa época, escribió acerca de cómo afrontar los momentos más difíciles, y es que tenemos que mantener el optimismo ante los retos. Este es un reto grande, es un reto grave, un reto para ti, es un reto para tu familia, para tu comunidad, para nuestro país y un reto para el mundo entero. Entonces, ¿cuáles son las personas que van a salir airosas? ¿Cuáles son las personas que van a salir victoriosas? Pues los que mantengan el optimismo. Hay que ver la vida como, bueno, sí, los problemas son parte de la vida, tenemos los problemas. Este es un problema grave que nos está arropando, pero si nosotros mantenemos el optimismo y buscamos lo mejor de todo esto, hemos visto que las personas, por ejemplo, en otros sitios, de balcón a balcón, se pasan cosas, ayudar a otros es importante. Señores, realizar actividades placenteras. Claro que como estamos en la casa, la mayor actividad placentera que estamos realizando quizá es ver la televisión, pero eso está bien, pero no podemos pasarnos el día entero viendo la televisión, sino que hay que buscar otras actividades si fuera necesario, actividades físicas que podamos inventar adentro de la casa, hacer una marcha, si es con los niños, jugar con los niños, hacer el chuchutren y hacer actividades participativas. Las horas de sueño, ahí estamos teniendo un problema gravísimo porque sobre todo los adolescentes están invirtiendo su patrón del sueño. Están pasando las noches despiertos, chateando, jugando videojuegos. Entonces duermen toda la mañana y ellos me confiesan, y los padres, que duermen hasta la 1. Hasta la 1 de la tarde. No se debe por ningún motivo, porque el ser humano tiene lo que se llama un ciclo en su cerebro, el ciclo circadiano pineal, que es nuestro reloj biológico. Entonces, ese reloj biológico
nos va indicando cuándo es de noche, cuándo es de día. Cuando se oculta el sol, debemos dormir. Cuando sale el sol, debemos salir y hacer actividades. Entonces, si usted está despierto durante la noche, eso es como si usted tomara algún tipo de droga, porque muchas sustancias que se producen de noche no se van a producir. Si tú duermes durante el día, entonces también se altera todo el metabolismo de tu cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay que respetar las horas de sueño. Hay que dormir de noche. Si usted quiere, ponga un horario un poquito más tarde, que no pase de las 11, 12 de la noche. Duerma y levántese en el día y entonces haga sus actividades. Eso es imprescindible. Reacciones. Y también te iba a decir con el sueño, que también el sueño pasa factura, ¿eh? El sueño le pasa factura al ser humano. La falta de sueño, que eso es uno de los principales síntomas que estamos teniendo, por eso es una de las mayores demandas ahora durante la cuarentena, las personas que no están pudiendo dormir. Es increíble. Otra cosa, los ejercicios, bueno, aprender a relajarse, señores, suelte su cuerpo, como yo le digo a la gente para que aprenda, como si tú estuvieras flotando en la playa, porque eso casi todo el mundo sabe o lo ha intentado, flotar en la playa, que para eso tienes que relajar todos los músculos de tu cuerpo. Entonces, si tú quieres, en tu sillón favorito o en la cama, durante unos minutos, respira lenta y profundamente, porque la respiración favorece un intercambio gaseoso que va a hacer que tu cuerpo se oxigene más. Si tus pulmones captan más oxígeno, la sangre lleva más oxígeno a todo el cuerpo, especialmente a tu cerebro, y eso es una medicina, y es una medicina barata, y está ahí al alcance de todos. Y no lo hagas solamente tú, enseña a tus niños, enseña a toda la familia a hacerlo. Pueden hacerlo al despertar, pueden hacerlo antes de acostarse o en algún momento que tomen un receso durante el día. Practique ejercicio de respiración y relajación. Yo hasta les mando a la gente un videíto donde tiene un ejercicio de respiración y le digo, practíquelo 2 veces al día o 3 veces al día. Perdón, Pacheco, tengo la Fiordalisa de los Santos, para todos los panelistas. Ella habla que tiene ese problema con el niño cuando hablaba de sueño, que está viviendo eso con su hijo, y que tú le recomiendas. ¿Qué edad tiene ella no pone la edad, hijo? ella no pone la edad, ojalá escribe, ella está interactuando, está muy activa. Ojalá En no el ponga chat. la edad en el chat, ojalá ponga la edad, porque ella está Sí. preocupada porque su hijo le ocurre lo que tú le estabas planteando. Mira, Tiene tienen 12 y 7 años. 12 Mira, y 7 Fiordalisa, años. nosotros siempre le preguntamos a los papás a qué edad los niños se van a dormir. Y muchos papás nos dicen, bueno, a la hora que ellos quieren, pero no puede ser. Los papás en eso tienen que ejercer autoridad, hacerle una rutina a los hijos a la hora de acostarse. Vamos, es hora de acostarse. Por ejemplo, yo te sugiero que acuestes primero a tu hijo pequeño de 7 años, una rutina de lavarse los dientes, de ponerse la pijama, o si acostumbran a darle un bañito con agua tibia antes de acostarse, mejor. Y te Ella sientas con él y compartes. ella dice que ellos dormían antes de la pandemia a las 8 de la noche. Excelente, o sea, eran unos niños que ya seguramente iban a su escuela y estaban acostumbrados, caían rendidos a las 8 de la noche. Pero entonces ahora los papás muchas veces son un poco más laxos, le Más dan más flexible. permiso de acostarse más tarde y no son más flexibles, pero no debe ser, que no se acuesten a las 8, pero pon tú que se acuesten a las 10, que tú los acompañes, porque ese es un momento muy importante de nosotros acompañar a nuestros hijos. Acompaña primero al pequeño, siéntate con él, pasa la mano por la cabeza, dale seguridad, si es necesario, léele un cuento, es muy bonito todavía que esa costumbre no se pierda de sentarse con su hijo al final del día y leerle un cuento.
al de 7 años y acostarlo. Tú no tienes que esperar necesariamente que él se duerma, pero sí llevarlo a la cama y dejarlo que se duerma, apagarle las luces. Si tiene miedo, déjale una lamparita pequeña encendida. Y después, entonces tú mandas al otro, pero con el otro también tienes que hablar, porque los papás siempre dicen, ay, no, que mis hijos no me cuentan sus cosas, pero usted tiene que darle un tiempo para que ellos hablen con ustedes todo el tiempo, aunque sean las cosas normales de su vida, qué hiciste hoy, qué tú piensas de mañana. Señor, pregúntenle a tus hijos qué ellos piensan de las cosas, qué tú piensas de todo esto. Ahí tu hijo te puede manifestar si está asustado, si le ha pasado algo a alguno de sus amigos, si cómo van las cosas, por ejemplo, en la escuela. Entonces, pero eso no se negocia, los papás eso no lo negocian. Acostarse, apagar la luz y a levantarse quizá, como están de vacaciones, sí se le puede dejar que duerman un poquito más, que se levanten a las 9, a las 10, pero no que pasen el día durmiendo, porque eso es lo que está pasando, que se está corriendo el horario de dormir y eso no es bueno. Manténlos activos durante el día, que colaboren en la casa, porque ya un niño de 7 años puede colaborar a recoger su juguete, a arreglar su cama, hasta dar su fregadita también puede ser, a sacudir, a barrer, que todo el mundo en casa haga algo, que tienen que colaborar. Entonces, con el de 12 ya tu hijo es preadolescente, es muy importante ver con quién hablan, qué chatean, qué juegos tienen, porque yo sé que muy probablemente se acuestan tarde jugando videojuegos o en línea con los amigos. Aquí dice, para aquellos que vivimos solos, Magali Pérez tiene la mano levantada, por favor escriba su pregunta. Este momento de hacer la pregunta. Yo se la voy a leer por aquí, si me la escribe. Gracias, Teodalisa te da las gracias por lo que le dije. A tu orden. Hay alguien que preguntó para los que vivían solos, pero no sé qué más dice sobre eso de que las personas que vivían solos. Si me vuelve a hacer la pregunta otra vez, te la paso a la doctora. No sé si tú tienes, por ejemplo, todavía creo que... Sí, mira, yo he tenido casos de pacientes que esta pandemia lo agarró solo, que están viviendo solos. Hay personas que manejan la soledad. Una cosa es estar solo físicamente y otra cosa es sentirse solo, porque hay personas que aún estando rodeados de la Ok. familia entera Oye, se sienten solos. Rumelia pregunta, buenas tardes, doctora, para los que vivimos solos, ¿cómo podemos manejar el estrés? Exactamente, entonces en el caso de ella está sola, entonces es un poco riesgoso la desaferentación, pero en el caso tuyo vas a tener que echarle mano al internet, a las líneas, hacer las cosas tuyas de la casa, hacer tu trabajo, pero además no te descuides en conectarte. Para ti es muy importante las aferencias. Las aferencias significa estar enchufado, estar conectado y que tu soledad solamente sea desde el punto de vista físico, pero no desde el punto de vista emocional. Comunícate con tus seres queridos, llámalos todos los días y ellos que te llamen. A veces hay personas que sienten que no aportan a nadie, pero entonces tienes que tener un sistema de apoyo, tienes que tener, o ya sean familiares o grupos de la iglesia o otros grupos que se vayan formando donde tú entres y participes, pero no permitas que tú te aísles como que estás en una burbuja. Y si es por el miedo del COVID, pues lo que tienes que hacer es no arriesgarte físicamente a salir, pero sí es muy importante, si tú eres una persona adulta, que mantengas contacto con otras personas adultas. Sabe que aquí hay varias preguntas y alguien que decía que ver televisión, Magali creo, otra de ver cursos por online, agarrarse de Dios, han estado escribiendo por aquí, por el chat, por la pregunta que están haciendo, y que si hay Sí, algún la parte tratamiento, espiritual. pero tú estás explicando los tratamientos del estrés. Yo estaba preguntando a uno de las que nos siguen, uno de los teleauditorios, que si había tratamiento para el estrés. Y que tú estás en esa parte ahora. Que si hay algún Sí, medicamento. bueno, mira,
Mira, si tú puedes, estas son medidas para manejar el estrés, pero que sea Pero de me un disminuye, nivel controlable o para no llegar a romper con ese estrés. Pero si ya estás teniendo trastorno para dormir, si no duermes, si estás muy nerviosa, si estás teniendo pánico, porque muchas personas están desarrollando trastorno de pánico, que es un grado extremo de estrés en donde la persona siente que se va a morir, que se va a volver loca, siente que le va a dar un infarto y muchas veces cogen para la emergencia aún dentro de la cuarentena, no le importa porque el caso es tan grave que es una alarma en todo tu organismo. Entonces sí, vas a necesitar un acompañamiento profesional y muy probablemente un medicamento, pero por un tiempo. No es un medicamento que va para toda la vida y muchas personas ya se han beneficiado de consultar. Ahora hay consultas online. presenciales, pero también estuvimos haciendo una consulta online y todavía la seguimos haciendo. Así que busca ayuda. Tú necesitas la ayuda profesional. Y sobre todo tú estás poniendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, a la gente no le gusta hacer yoga, pero el yoga es bueno, ayuda mucho. Por ejemplo, inscribirse en ese Sí, tipo de pero el yoga meditación. no necesariamente, si tú no quieres tener una o afiliarte a lo que es el yoga en sí como un tipo de escuela, pero puedes aprender, beneficiarte. Y hay otras técnicas de relajación que no necesariamente tienen que ser el yoga. Está la relajación neuromuscular progresiva de Jacobson, que nosotros las enseñamos a hacer. Y creo que hay algunos videos en internet. Si tú me escribes, yo te puedo mandar algunos enlaces para que las uses y las practiques. Yo no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, pero hay algo que ayuda muchísimo para el estrés y es sentarse frente al mar y ver, por ejemplo, la caída o la salida del sol. Sí, Eso nosotros tenemos una terapia buenísima con esa visualización. ayuda bastante. Cuando Lo tú que te, pasa es que ahora como no se no, puede salir tanto, pero con tu visualización nosotros hacemos esa es uno de las relaciones que más nos gusta. claro que sí, y sobre todo respira muy saludable. Está Ujú. respirando aire puro, no contaminado, por lo Claro, menos en ese momento. en caso de Y que pueda ir, sí. sería muy interesante. No sé si te queda algo de los ítems que yo veo aquí sobre lo que Bueno, comentaba. limitar la cantidad de información en cuanto a noticias que se reciben. Porque si tú recibes una información en que murieron 500 personas y tú lo oíste ahora en una noticia y después tú oyes en otra noticia que murieron 500 y después oyes en otra noticia que en tu cerebro van a ser 1500 y son las mismas 500, sino que se van sumando. Entonces trata de limitar la cantidad de información que te llega. Elige unos horarios para eso, para estar informado, porque hay que saber lo que está pasando, pero no tienes que ver todo el noticiario. Además, también hay muchas informaciones falsas en las redes y alarmistas. La fake news, la manda mucho la fake news en los medios. Sí, los fake news. En español, fake, porque entienden. Fake news en inglés. Fake Sí. news, en español tú lo hubieras dicho. Sí, eso es aplatanado. Pues de fake news. Eh, bueno, no sé si te tocaría ahora la parte del duelo, que era la próxima Sí, diapositiva. la parte que nosotros quedamos en que íbamos a tocar. Miren, el duelo es una reacción normal del organismo ante una pérdida. Y esa pérdida puede ser la pérdida de un ser querido, esa pérdida puede ser la pérdida de un trabajo, de una relación de pareja, puede ser, por ejemplo, una persona que emigra y pierde sus amistades con las que acostumbraba a verse. Eso puede ser una reacción de duelo, que es, se acompaña de tristeza y hay una serie, entonces,
de etapas del duelo, pero vamos a hablar concretamente del duelo que se evidencia ante la pérdida de un ser querido por, en este caso, por el COVID-19. Es muy doloroso. Primero, la gente siente mucha culpa porque el paciente la mayoría de las veces va a morir solo, porque como el paciente lo aísla, la familia no va a poder estar directamente asistiéndolo, ni va a poder estar ahí. Y las personas en las fases del duelo, el duelo tiene diferentes fases que se van viviendo distinto. Muchas veces cuando hay un paciente que está enfermo previamente durante largo tiempo, pues existe lo que se llama el preduelo, que es que la familia se va enterando cada día que el paciente se va agravando y se va haciendo la idea de que ese paciente quizá no va a poder superar y quizá se va a morir. Entonces ya ellos van como un poco resignándose, un poco aceptando, pero la primera fase del duelo es la negación, del duelo propiamente dicho, la negación es decir, no, eso no es posible, no puede ser. A veces tú tienes una amistad, alguien con quien tú estás hablando y tiene varios días que no lo ves y te dicen, se murió fulano, y tú dices, no puede ser, porque fíjese, esa es la primera reacción de nosotros delante de la muerte, la no aceptación. Después las ¿Cuándo lo personas, hacemos patológico? ¿Cuándo lo hacemos patológico el duelo? bueno, dentro del duelo normal se pasa a una fase de ira, es normal, la gente se siente airado de que porque se le murió y fíjate que mucha gente que se le muere un familiar a veces van y hasta acusan a los médicos de negligencia, van y ponen denuncia, pero es dentro de su dolor, tú ves, que entran en esa fase de ira y a veces esa fase de ira es hasta con el mismo paciente que falleció, porque ¿por qué te fuiste? Fíjate que muchas veces preguntan eso, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo? Eso no es más que expresión de su dolor. Entonces luego hay una fase de negociación, de un poco bueno, ya esto no tiene remedio, ya entiendo que sí, que la persona falleció, que no va a volver, y luego viene la fase de aceptación, acepto que esta persona falleció, acepto que murió y ahí entonces entra en una negociación. Pero cuando el duelo se vuelve patológico, porque el duelo tiene un tiempo, ¿verdad? Es normal. No todas las personas manifiestan el duelo de la misma forma. Hay quienes son muy expresivos, hay quienes son muy dramáticos, y lo manifiestan con mucho llanto y con muestran mucho su dolor. Y hay otras personas que no, que su duelo es como más personal, más de ellos mismos, pero eso no quiere decir que no lo sientan igual. Ahora, el duelo se convierte en patológico cuando ya ha pasado un tiempo, las personas siguen manifestando el mismo dolor como si fuera ayer que hubiera muerto ese paciente. O sea, no han atravesado las diferentes etapas del duelo. Yo he conocido personas que a los años todavía tienen la casa igualito como, o la habitación igualito como la dejó el fallecido. No se deshacen de las cosas, o sea, no las regalan, lo mantienen. Incluso si comen en la mesa, hasta le dejan el sitio del difunto, y eso no está bien, porque entonces la familia tiene que reorganizarse. Tú sabes que hay, que no se toca tanto como muerte, separación, divorcio, etcétera, pero hay tres tipos de duelo que no sé si quiere tocarlo. Por ejemplo, en los casos del SIDA, en los casos de los niños a pretérmino, un embarazo de 30 o 20 y tantas semanas, o un aborto, por ejemplo. También esos son causas de duelo. Sí, todo lo que implique pérdida y sobre todo pérdida de un ser querido. Y en los casos en los casos de suicidio también las familias suelen tener una reacción de ira con el ser que ya no está, porque piensan, bueno, pero tú no consideraste el dolor de nosotros, fíjate. Entonces el duelo es todo una serie de reacciones. Yo he tenido pacientes que a los años de fallecer esa persona, todavía le sacan la comida
Y fíjate que eso es un duelo patológico porque esa persona todavía no ha aceptado que ese hijo o que esa persona ya no está. Pero en este caso del COVID, donde han habido tantas muertes, tan dolorosas y alejados del paciente, y fíjate que por lo menos en los primeros días no se permitían los funerales donde fueran más personas, sino nada más que la familia. Y esos pacientes, esa familia va a haber que trabajar con ellos. Vamos a tener que trabajar los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, porque esos duelos van a quedar como duelos que Hay no mucha se van culpa. a superar tan fácilmente. Entonces va a haber que trabajar mucho los rituales de duelo. Eso va a venir definitivamente, tenemos que prepararnos, porque todas las patologías, desde el punto de vista de salud mental, se han visto aumentadas, tanto en los pacientes que previamente tenían algún tipo de situación, ya porque no conseguían los medicamentos o porque el mismo confinamiento aumenta la patología, como personas que aparentemente estaban sanas y que dentro de este confinamiento han desarrollado trastornos psiquiátricos, trastornos psicológicos. O sea que estos duelos van a dejar mucho trabajo para intervenir. Tú sabes que hay algo en estos duelos que me luce que va contra nuestra costumbre judeo-cristiana, que la afeita de forma frontal, toda la tradición que tenemos del velatorio de los rezos, Sí, del amigo, o sea, va contra esa tradición que hemos recibido desde muchísimos años. Entonces, eso no lo estamos asimismo, cumpliendo. ayuda en el duelo cuando los dolientes reciben el apoyo de la familia, de los amigos, y en estos duelos, en estas muertes donde prácticamente el, el fallecido, prácticamente como que al principio, te digo al principio porque he notado que ya esa tendencia no se está llevando tanto a cabo, ya en estos días me tocó ir a dar un pésame y vi que había mucha gente en la funeraria y entonces porque ya la gente está saliendo más y me quedé sorprendida, pero eso está pasando. Janet Flores nos felicita por la entrevista. Sí, Janet, gracias por ser parte del teleauditorio. Te agradecemos muchísimo que estés hasta ahí, hasta este tiempo con nosotros. Bueno, sí, a Yané, a todas las personas que nos han acompañado. Vanessa Castillo, igual nos dice excelente. Gracias, Vanessa, por pertenecer hasta este tiempo con nosotros. Qué bueno que forma parte de la historia. Porque estamos realmente tratando un tema que tiene que ver con esta pandemia de crisis mundial que tiene el mundo con un tercer apellido, con un segundo apellido. Todos somos COVID-19 de forma transitoria hasta que aparezca alguna vacuna, ¿no? Aparezca ya algo que podamos ponernos, pero todos tenemos ese COVID. Parece un excesivismo, pero no Todos lo es. tenemos mira, todos tenemos la amenaza, todos hemos pasado por el confinamiento, a todos nos ha cambiado la vida y todavía estamos en riesgo. No, hasta que no haya una vacuna no estamos seguros y que sea efectiva y que esté al alcance de todo el mundo. Eso, Gustavo Bermúdez, excelente exponencial. Gracias, Gustavo. Gracias por la sintonía. Gracias, hemos tenido una audiencia Pero de aquí tengo exquisita, gracias. Esmeralda Martínez, muchas personas han perdido su empleo por causa de esta pandemia. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Nos pregunta Esmeralda. Sí, mire, ese es otro estresor, Esmeralda. Eso es otro estresor porque ha cambiado el mundo de tal manera de que muchas personas fueron suspendidas en sus trabajos sin sueldo, sin disfrute de sueldo. Claro que las autoridades han tomado algunas medidas paliativas, pero sabemos que esas personas pues probablemente habían adquirido compromisos porque esas medidas paliativas van a ser para que ellos compren sus alimentos, lo esencial, pero quizá los otros compromisos que algunas entidades
bancarias lo han propuesto, pero hay que cubrirlo en algún momento y entonces eso es más estrés todavía. Marlene Ramírez nos dice felicidades por tremenda conferencia en estos tiempos que se están dando. Hay otras que también nos están dando las gracias por la exposición y te ponen la doctora la mayor. Parece muy bien. Esa gente que me quieren, yo lo quiero a ellos. Y Vanessa dice la mejor. Vanessa Castillo dice la mejor. Esa te aprecia Vanessa, tú mucho. sabes que Vanessa ese incluso cariño, bastante. Ha sido sí, muy activa en sí, el me chat. parece, gracias. De verdad que sí. Aquí tengo a Rafael López. Oh, para todo excelente, doctora. De manera personal ha sido de gran utilidad de Santos del Boy para todo, de Santos del Boy. Dice Keila Corporán. Ay, mi amiga Keila, excelente tema. Gracias, Corporán. Está ahí siguiéndonos, qué bueno. Delia Quien, para todo excelente tema, muy pertinente. Felicidades de la doctora Pacheco por tratarlo de manera magistral. Coincido con ella. Caterina de la Cruz, para todo, para muy buen tema, gracias. Estas son las que nos están escribiendo hasta ahora. Quisiéramos, Pacheco, que retomáramos algunos ítems que ya pudieran ser. Aquí tengo a Luz de Pérez, dice, gracias por la información, es muy buena las exposiciones. Que si lo ponen, pues los leo, porque estamos como cerrando ya Sí, el programa. Y aquí tengo a mi amigo Yaconé, magnífica entrevista, muchas gracias. Pregunte el enfrentarse a una nueva realidad que muy seguro, me imagino que Luis se refiere al COVID, ¿no? Es una nueva realidad y sobre todo al teletrabajo, que también es algo que se va a quedar, la telemedicina es algo que también se va a quedar. O sea, todas esas cosas se comenzaron de forma tímida, pero se van a quedar. Diana Rodríguez me felicita, Ruth Pérez, beso y abrazo para la doctora de parte de Ruth Berkis. gracias. Eh, no sé, yo quiero que vayamos ya, que sería la contraportada final del programa, que tú vayas sintetizando que pudiéramos quedarnos de recuerdo en este tiempo. Sí, claro, señores. Mire, sobre todo limitar la cantidad de información y ser muy selectivo con las informaciones que recibimos diariamente. Claro, tenemos que estar informados, pero no sobreinformados. Tenemos que saber, digamos, que usted se entere al principio del día qué ha pasado y tal vez no al final, porque no es bueno que sea a la hora de acostarse, pero sí en algún momento de la noche antes de cerrar, a ver qué ha ocurrido durante el día con esto de la pandemia, señores. Y yo recibí un post que decía, hay que tratar a todo el mundo como si estuviera contagiado, porque al disminuirse las medidas, y al salir de este un poco, al flexionarse, flexibilizarse con relación a las medidas, pues la gente piensa que ya estamos libres de COVID y no es así. El COVID está circulando todavía y mucha gente que yo conozco que no, que lo habían pasado bien durante la cuarentena, entonces ahora resultan que han estado infectados. ¿Pero por qué? Porque la gente ha disminuido el cuidado. Hay que seguir usando las mascarillas, pero la mascarilla usted la va a usar cuando usted va a salir. Una cosa muy interesante es que la mascarilla quirúrgica normal que nosotros usamos debe usarse con el lado blanco, tiene un lado blanco y un lado azul. Lo que se recomienda es que la usemos con el lado blanco para afuera, pero yo escuché a un colega que es cirujano que dice que es preferible usar dos, una con el lado azul y otra por el lado blanco, porque eso nos va a dar una mayor protección. Deseche su mascarilla, cuando usted la vaya a desechar, mejor córtela con una tijera antes de botarla. Si compró mascarillas que son lavables, pues lávela. Y entonces trate de hacer algún tipo de actividad física, trate de tomarse un tiempito de descanso, un tiempito para poner esos programas de chistes que decíamos para reír, porque es un remedio, eso es una medicina, la risa.
haga reuniones familiares, haga juego de mesa, mantenga esa positividad, señores, y ayude a quien necesita ayuda. También ser compasivos con los demás, eso también produce enzimas en hormonas en nuestro cuerpo que nos ayudan a tener un sistema inmunológico más fuerte. Bueno, ya así hemos llegado al final del programa. La invitación para que nos acompañen en una nueva edición, cuando les presentaremos una nueva propuesta. Recuerde, el futuro es hoy. El futuro es hoy por tu salud. Hasta entonces. Bueno, por mi parte, gracias a ese futuro por haberme invitado.